amigos, soy Barney el camión. ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy les voy a enseñar sobre los transportes. Si quieres viajar de un lado a otro, de seguro utilizarás a uno de mis amigos. El primero del que voy a hablarles es un transporte que tiene 4 ruedas. Es muy largo y usualmente es color amarillo. ¡Ah! Y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? El autobús escolar. ¿Cómo dicen? El autobús escolar. ¡Ah, muy bien! Se trata del autobús escolar, el que los lleva todos los días a la escuela. Este otro es un transporte muy liviano. Tiene 2 ruedas y se mueve impulsado por los pedales que usan las piernas del conductor. Y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? La bicicleta. ¿Cómo? La bicicleta. Ah, muy bien, amigos. Es la bicicleta, que es la mejor forma de viajar sin contaminar. ¡Jeje! Este otro amigo es muy largo y poderoso. Bota un humo cuando se mueve y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? El tren. ¿Cómo dicen? El tren. Muy bien, son muy inteligentes. Se trata de mi gran amigo, el tren o ferrocarril, y nos ayuda a transportar grandes cargas a lugares muy lejanos. Y ahora les hablaré de un amigo que vive en el mar. Es muy grande y pesado, pero navega muy bien por todos los mares del mundo. Y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? El barco. ¿Cómo dicen? El barco. ¡Excelente, amigos! Es mi amigo el barco, que no se cansa de andar y andar por miles de puertos del mundo. El compañero que viene ahora tiene unas grandes alas y vuela muy alto, muy rápido también. Hace un sonido así. ¿Cómo se llama? El avión. ¿Cómo dicen? El avión. Muy bien, correcto, amigos. Es nuestro amigo volador, el avión, que viaja sobre las nubes de un lado a otro. Y ahora les traigo a un colega que es pequeño, pero muy veloz. Tiene 2 ruedas que van muy rápido y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? La motocicleta. ¿Cómo dice? La motocicleta. Pues están en lo correcto. Es mi pequeño pero veloz amigo, la motocicleta. O como le dicen de cariño, la moto. ¡Jeje! Ahora les traigo un transporte que es muy parecido a mí, pero se usa especialmente para apagar el fuego. También se usa para emergencias en edificios y oficinas. Él tiene un sonido muy especial. Óiganlo. ¿Cómo se llama? El avión de los bomberos. ¿Cómo dijeron? El avión de los bomberos. ¡Excelente, amigos! Es mi querido compañero, el camión de los bomberos, que siempre está ocupado con el fuego, lo que lo hace un transporte muy valiente. ¡Jejeje! Les voy a presentar una querida amiga que normalmente lleva gente enfermita al hospital. Siempre va muy rápida por las calles, pidiendo permiso para poder llegar rápido a su destino.
y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? ¡La ambulancia! ¿Cómo dice? ¡La ambulancia! Muy bien, amigos. Ella es muy importante en nuestras ciudades, pues ayuda en su trabajo a salvar vidas. El siguiente colega es uno de los más valientes transportes, pues además de cuidar de nosotros de día y de noche, él se encarga de atrapar a los malos. Sí, a los criminales de las calles. Y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? ¡El carro policía! ¿Cómo dicen? ¡El carro policía! ¡Excelente! Este es mi gran amigo, defensor de los indefensos, el carro policía. Y ahora les traigo a un amigo que vuela. Vuela mucho, pero no tiene alas. Tiene hélices en su cabeza que se mueven muy rápido y suena así. ¿Cómo se llama? ¡El helicóptero! ¿Cómo? ¡El helicóptero! Muy bien, amigos. Se trata de mi amigo, el intrépido volador, el helicóptero. Y por último, les voy a hablar de un vehículo de transporte que es muy trabajador. Tiene 4 ruedas y lleva su carga por las calles y carreteras por todos lados. Y hace un sonido así. ¿Cómo se llama? ¡Eres tú! ¿Quién? ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Muy bien! Es el camión, como yo, Barney el camión, que ayuda mucho a llevar cargas de un lado a otro y a diferentes ciudades. Muy bien, amigos. ¿Les gustó el video de los transportes? ¡Sí! Pues solo tienen que darle clic a la estrella y volvemos a comenzar. ¡Jejeje! ¡Barney el